Saludos, gracias por estar en el episodio número 476 de Coloqueo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, hoy junto a Lionel Alejandro Santiago Vega, conocido como Lionel San Vega. Con él estaremos hablando sobre podcast, específicamente su podcast Pa' que digas algo. Lionel nació en Ponce, graduado de Trabajo Social en el 2009, ha fundado dos colectivos, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre ellos, Entre Líneas en el 2008 y Algo que Decir en el 2012. Ha publicado los poemarios Esquizofrenia Momentánea, Microcosmos, Topografía de Mujer, Estúpido Cupido y Telnujurias. Es parte del colectivo Arte Poética Latinoamericana y conduce el podcast Pa' que digas algo, que es el centro de atención de nuestro programa de hoy. ¿Cómo te encuentras, Lionel? Muy honrado y agradecido de esta invitación que me das. Gracias por tu espacio. Y también súper contento por la idea de estar compartiendo con alguien con quien voy a compartir literariamente próximamente en la antología de Nomo. Sí, sí, de eso también vamos a estar hablando ahorita. Nada, para nuestro público y quiero agradecer a todo ese público que siempre está allí presente siguiendo a Coloqueo. Aquí presentamos el logo de Pa' que digas algo y nuestra primera pregunta con Lionel, ¿qué es Pa' que digas algo? Pues mira, para que digas algo, es una idea que ha ido creciendo a través de los años, no empieza como un podcast. Yo, como mencionas, he trabajado en muchas ocasiones que de forma colectiva, principalmente en colectivos literarios, aunque me abro ahora con el concepto de para que digas algo a otras artes. Y empieza poco antes de María, yo me quedo sin trabajo y por un momento intento irme de lleno a vivir de la gestoría cultural, la promoción de artistas independientes, etcétera. Y empezamos a trabajar en la idea de para que digas algo, juntando el concepto colectivo de los micrófonos abiertos, la idea de ayudarnos entre todos a la publicación, edición y presentación. Y empiezo a notar que no solamente hay unos espacios que no se estaban aprovechando digitalmente, sino que había una gran oportunidad porque hay un gran talento en Puerto Rico, no solamente en la poesía, que es el arte que principalmente practico, sino en todas las artes, y que creo que había un espacio que podíamos tomar para, número uno, exponer artistas que la gente no conoce, pero que podrían amar y disfrutar profundamente. También un espacio para discutir la cultura y el espacio de la cultura en nuestra identidad como pueblo y cómo las artes conversan con esto, pero también con arte de conciencia social. La idea del podcast es conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales, más que entrevistas. Me interesa la idea de expulgarle el cerebro a nuestros invitados para conocer su trabajo, pero también sus procesos creativos, con la intención no solamente de que la gente los conozca, sino de que también se inspiren a crear. Súper, súper. Lionel, me interesa, ¿verdad? Mucho de mi público o de nuestro público aquí en el Instituto de Cultura no conocen sobre esta cultura de los podcasts y me gustaría que nos hablaras un poquito y les expliques qué es un podcast y por qué de manera general, y no hablando de tu caso específico, pero de manera general hay personas que crean podcast. Pues mira, básicamente todo puertorriqueño entiende el tema del podcast porque nosotros conocemos la cultura de Radio AM, donde Ujú, la gente tiene conversaciones, donde es más talk radio que el buscar música, etcétera. Y los podcasts básicamente son un formato grabado de conversaciones o incluso hay otros tipos de formatos. A veces hay eh, libros actuados, hay, yo a veces grabo y comparto los micrófonos abiertos, ujú. pero están segmentados temáticamente. La mayoría de los podcasts tienen un tema que les interesa.
al productor o al anfitrión de ese podcast. Por ejemplo, uno de los podcasts más famosos de Puerto Rico, que lo tuve en mi podcast, Crime Pod PR. Este caballero que trabaja el tema de los podcasts de crímenes que han ocurrido en Puerto Rico, crímenes que han tocado una fibra importante en nuestro país. Todos sabemos, por ejemplo, que el comediante Chente Hidrach tiene uno también. Y hay de todo, y eso es lo interesante, porque los nichos son grupos que en un mundo digitalizado podemos estar alrededor del mundo, pero nos unen temas e intereses en común. Por ejemplo, una de las sorpresas que yo he tenido es que debido a la cantidad de militares estacionados en Europa, puertorriqueños, el tercer país donde más oyentes tenemos y seguidores es Alemania, porque les interesa mantenerse conectados con su cultura y con las artes de Puerto Rico. De hecho, aprovecho el momento, estoy presentando al público desde la plataforma de Spotify tu página para que digas algo y lo que acabas de mencionar, los dos últimos episodios son poetas, tú invitaste a unos poetas y básicamente estás transmitiendo de forma grabada el evento que realizaste con ellos, entiendo que fue el 23 de agosto, ¿verdad? El 23 de agosto en el Poets Passage, donde Sí. estuvimos celebrando 5 años del podcast y 16 años de gestoría cultural. ¿Y cómo le fue esa noche? Fue una noche preciosa, tuvimos unos 10 poetas que yo había seleccionado e invitado, en donde tuvimos una dinámica bien curiosa. Yo le pedí a todos que trajeran 2 poemas para leer y uno para donar. Y cuando digo uno para donar era Mm. que el próximo poeta iba a leer el del poeta anterior. Sí, Y entonces la dinámica de uno escuchar su propia poesía en otros labios es bien interesante. También luego de eso hubo 7 personas que se unieron, porque siempre nos gusta cerrar con un micrófono abierto para darle espacio a las personas. Siempre tenemos la agradable sorpresa, como van a escuchar en el próximo episodio que estaremos transmitiendo esta semana, de que incluso hay gente que se anima por primera vez a compartir lo que tienen escrito y se descubren poetas, porque una de las cosas que a mí siempre me ha interesado de este compartir cultural, de este conocer otros artistas, es que la escuela y la academia a veces nos presenta una forma tan estricta, rígida y cuadriculada de lo que es hacer un arte, que a veces nosotros estamos haciendo arte y no nos damos ni cuenta. sí, sí. Y muchas Mira, personas que escuchan poesía dicen, ah, yo no sabía que eso era poesía. Yo creo que yo escribo poemas. Sí, estoy también mostrando tu página en Instagram y de aquí surge otra pregunta, ¿verdad? Bueno, no pregunta, comentario y me gustaría que hablaras un poquito sobre ello. La importancia en este momento histórico de las redes sociales para poder presentar y proyectar todo este ámbito cultural. Pues mira, para empezar, la digitalización del mundo es hacer el planeta más pequeño, es hacer la conexión con personas que jamás habrías tenido la oportunidad. No solamente eso, sino también sirve de un archivo de lo que uno ha ido creando, logrando y compartiendo. También yo creo que es como una forma de faro para que la gente te encuentre. Eh, sí, el tener la internet en general nos ha conectado, pero las redes sociales nos han facilitado el encontrarnos por intereses en común. Los algoritmos, que a veces son una maldición, Sí. ciertamente si vas curando bien tu algoritmo, vas a encontrar el arte que te mueve y y a los artistas que están creando van a encontrar su público. Ok, ok. Mencioné ahorita que eres de Ponce. Correcto. Hay una percepción que es equivocada, ¿verdad? De que todo, todo lo que se desarrolla en cultura siempre es en el área metro.
Ujú. Y eso es Jonio, ¿verdad? Tenemos lugares, tenemos las principales ciudades fuera del área metro, Ponce, Mayagüez, entre otras, donde se desarrolla un ambiente cultural. También tenemos municipios pequeños donde hay una cultura viva, donde se están realizando actividades constantemente. También otro concepto erróneo es que el único lugar donde hay librerías es en el área metro, y en los últimos años hemos visto cómo en otros lugares se ha desarrollado esta pequeña industria, esta pequeña inversión cultural. Digo pequeña, ¿verdad? En el sentido que me gustaría que se expandiera más, pero no solamente la cultura está en San Juan, sino aquí tú has dado ejemplos por tu desarrollo y tu gestoría cultural en el área de Ponce. ¿Qué tienes que decir sobre ese aspecto? Bueno, yo creo que Benedetti bien lo dijo y nosotros aquí, yo en Ponce, Julie Laporte en Guayama, nos pasamos repitiéndolo. El sur Ujú. también existe. Pero no solamente el sur, en San Sebastián está Carlos Colón Ruiz de Editorial Pulpo, tenemos el ejemplo de Barranquita Entre Páginas. Si vamos a Sí, hablar de cultura, Guayama con La Bomba, la poesía negrista, como tú mencionas en el oeste, mira, en sitios como Aguadilla, como eh, pues, distintos pueblos del área norte también, no solamente el oeste, y como tú mencionas, pequeños pueblos están levantando unos grandes momentums y unos grandes espacios para la creación y la difusión de las artes y la cultura. No puedo dejar de mencionar, por ejemplo, en Ponce, mi librería favorita ahora mismo es El Candil, sí, el candil. que no solamente sirve de librería, sino sirve de punto de encuentro social e intelectual con los eventos que hace los sábados de presentación de libros, conversatorios, etcétera. Sí, eso es correcto. De hecho, ellos tienen una agenda cultural bastante amplia los fines de semana, tanto Correcto, sábado como domingo. Y usted puede visitar la página del Candil y ahí va a encontrar el calendario cultural, que a veces tiene 4 o 5 actividades por día. por día. Sí. Eh, pero, ok, y en tu sentir, ¿cuál es la reacción del público en Ponce cuando tú realizaste esta última actividad de la cual hablamos ahorita? Bueno, esa última actividad la realicé en San Juan, porque fue en el Poets Ah, Park de San Juan. ok. Eh, pero, por ejemplo, los eventos, yo generalmente y a propósito, me gusta hacerlos en barras, me gusta hacerlos. He hecho algunos eventos en museos, por ejemplo, en el Museo de la Música Puertorriqueña, que es el único que queda ahora mismo activo totalmente. Ujú. Eventos ahí, pero prefiero hacerlos en sitios donde no necesariamente sea un centro de cultura, porque yo creo que nos toca a nosotros salir y enamorar a la gente. Y sí, han habido momentos donde uno tiene que batallar por la atención del público. Generalmente en el sur eso no me pasa. Ok. Generalmente la gente que va, que no estaba planeando, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos unos eventos que se llamaban Birras y Versos, que era birra y arte, perdón, birra y arte, Sí. eh, arte y birras, en Birriola, en Ponce. Y ahí era poesía, música, teníamos pintura en vivo. Y la mayoría de la gente quizás llegaba para comer, para darse la cerveza, pero se quedaba porque les causaba curiosidad. Ujú. Yo también, por ejemplo, una de las cosas de las cuales me aprecio mucho en estos eventos, es el hecho de que me gusta tener la diversidad de voces que permita que la gente pueda identificarse con uno que otro. Yo siempre he dicho, la poesía a todo el mundo le gusta, simplemente no conocen poetas que les gusten, que es distinto. Sí, sí. Bueno, vamos a regresar al podcast. ¿Cuántos episodios llevas? Y entiendo que comenzaste en el 2020, En el 2019, 19. yo empecé, y esto es lo gracioso, o sea, yo empecé a finales del 2019
pero empiezo a publicar a principios del 2020. Yo quería tener grabados 3 o 4 episodios primero antes de tirarme la chance de publicar, porque sabía que el tiempo de edición era algo que tenía que aprender a masterizar. Esto es algo que yo he ido aprendiendo en la marcha, por lo Sí. cual no siempre es fácil. Wow, wow. Cuando tú hablas del podcast, puedes decir que el podcast está en Ponce ubicado. Está ubicado en Ponce, nuestro centro, porque vuelve, o sea, el podcast quizás es la herramienta más importante que tiene este esfuerzo. Ujú. Para que digas algo, sí es el podcast, pero también es la marca bajo la cual nosotros tenemos una tienda. Nosotros tenemos una tienda donde Sí, tenemos camisas, tazas, y todo es de artistas de aquí y es 100% para artistas de aquí. Para que digas algo también es la entidad con la que estoy haciendo los eventos de lecturas de poesía, curaduría de eventos, etcétera, que sí está basado en Ponce y sí quiero que sea algo principalmente isla, entre comillas, más que área metro, por ejemplo. sí, mira, quiero explicarte por qué hice esa pregunta que quizás parecía obvia, ¿verdad? Pero yo tengo un proyecto editorial que se llama Aquelarre, Historia y Ficción. Tengo un blog, no me he ido por un podcast, sino me quedé en el blog como tal. Y el proyecto está inscrito y todo, y lleno planillas, y se llena la planilla esa mensual de Hacienda y todo ese Ujú, revolú. Pero entonces, mientras estuvimos hablando, me vino a la mente y yo digo, adiós, yo sigo con mi proyecto está inscrito como que está en Lajas, actualmente yo no vivo en Lajas, pero cuando lleno la planilla del proyecto, pues sigue estando en Lajas, aunque estamos ujú. viviendo en el ciberespacio en realidad, porque tanto el podcast como mi blog, pues están en el ciberespacio, pero claro. Exactamente. Sí, pero claro, uno le pone una localización y esa localización es de donde surja, de lo que yo sienta que es. Y para mí, pues Aquelarre, Historia y Ficción nació en Laja y ahí estará mientras siga existiendo y me imagino que será lo mismo contigo, ¿no? Sí, en gran medida lo que pasa también es que para que digas algo es algo que yo estoy trabajando principalmente y para los proyectos pues llamo a distintas personas, por lo cual a la larga es puertorriqueño. Sí. Arieli Marrero es una colaboradora constante nuestra, y ella está en el área metropolitana. Trabajo de cerca con Julie Laporte, que están en Guayama. Tengo muchas amistades que aprecio mucho en el área norte y con quienes trabajo y que a la que me llamen saben que cuentan conmigo. Qué bien, qué bien. Mira, en uno de los episodios estaba revisando la lista de episodios y utilizas dentro del título una frase que me llamó mucho la atención, que es sensibilidad cultural. Eh, ¿Qué tan importante es este concepto? Ser sensible, la sensibilidad cultural. Bueno, si no me equivoco, ese episodio es con Natalia Rivera, Ujú, que ella es terapista. Ella trabaja en el área de salud mental. De hecho, como tú, ella es paciente de PTSD, que ya lo ha mencionado en otras ocasiones, es ujú. veterana, y ella trabaja principalmente con la cultura, con la comunidad latina en Estados Unidos. Y en ese contexto lo estábamos hablando de tener conciencia de las diferencias culturales a la hora de tu trabajar la salud mental. Hay que reconocer que las diferencias culturales no nos separan necesariamente como humanos, pero No, sí nos acercan cuando somos como grupo. Y hay detalles que tener en consideración, por ejemplo, la forma en que uno se dirige a otras personas en el momento terapéutico, las creencias socioculturales, religiosas que la persona pudiera tener. Pero yo también te podría decir que para mí es importante como gestor cultural la sensibilidad cultural en el sentido de que
hay que tener conciencia, número uno, de cuán amplio es el concepto cultura, Ujú. entender que a veces hay aspectos de la cultura que no nos tienen que encantar a nosotros de forma individual para reconocerlos como nuestros. Pero también creo que es importante a la hora de entender, por darte un ejemplo, entender traumas generacionales, grupales, como por ejemplo fue la experiencia de María, de los terremotos, Sí, los recuerdos históricos de por qué nosotros como puertorriqueños tenemos tanta fijación con nuestra bandera. Bueno, porque a nosotros nos la prohibieron. sí. Cosas así. Eh, yo, por ejemplo, en algún momento quiero hacer unos episodios de investigación histórica sobre la prohibición de cosas en Puerto Rico, como lo fue la bandera, pero también como lo fue eh, la música bomba, Ujú. que fueron cosas que se nos prohibieron y son traumas culturales que creo que nosotros no hemos trabajado. Ok, muy bien, muy bien. De hecho, mencionaste a María y también mencionaste al principio que estuvimos participando en una convocatoria que hizo el amigo Nomo Literario, en su proyecto editorial, que se tituló Septiembre Distopía, Antología de Literatura Puertorriqueña, sobre los huracanes Irma y María. Allí tú presentas una narrativa, yo también tuve la oportunidad de presentar un breve cuento sobre estas experiencias. Y eso es un ejemplo de lo que acabas de mencionar, de cómo trabajar estos traumas desde distintas formas, ¿verdad? Y te puedo dar, fíjate, incluso un ejemplo de algo que estoy empezando a verle el disfrute ahora, que no tiene que ver con un trauma. Ajá, Uno, unos detallitos de nuestra cultura. Yo hace un tiempito atrás tuve en el podcast a una grabadora, a una talladora, perdón. sí, Eh, talladora, necesito café. Y ella estaba hablando sobre, sus estudios son en arquitectura, sobre los detalles de las rejas en las casas de Puerto Rico. interesante. Y cómo eso es algo de nuestra cultura sin que nos demos cuenta. Que los invito a escuchar Manos Jíbaras, en la cuenta de ella en Instagram. De hecho, continuando con el podcast, yo sé que hablas sobre poesía, literatura, hay variedad de temas. Pero haciendo un resumen de esta diversidad de temas, ¿cuáles podrías mencionar? Y aprovechando esa disyuntiva, ¿qué episodios podrías oír decir, este episodio me impactó por esta razón? Pues mira, los temas muchas veces son curiosidades personales. Ujú. Creo que no hay tema aburrido, hay gente aburrida. Y si a mí me interesa, lo voy a buscar lo que sea interesante. Me gustan los temas que tengan que ver con la creatividad y con la creación, tanto literaria, artística, etcétera. Eh, Empecé grabando primero con amistades. Luego, poquito a poco, pues me he ido expandiendo y por referencias de unos y otros y por atreverme a unos y otros también, pues he tenido la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar a Juan Dalmao, a Roy Brown, y son personas que obviamente sus experiencias de vida y sus filosofías personales me impactan, me informan mi juventud y fueron como que unos sueños el tener estas conversaciones. Ujú. Yo siempre aprendo y esto es una de las cosas que a mí me encantan. Yo no te puedo decir que yo tenga un episodio favorito solamente porque de todos aprendo algo. Yo siempre tengo el chiste de que el podcast es una excusa para educación continua gratuita, Sí, sí. lo cual sí, hasta ahora de hecho, en estos días que he tenido unas conversaciones muy interesantes con personas mucho más estudiosas que yo en temas que me interesan, pues salgo con una lista de libros, e incluso hasta influencia. A veces hay poemas que yo termino escribiendo por algo que salió en el tema en una conversación. Wow, es súper interesante.
Vamos a hablar un poquito de el Lionel y su creación literaria, ¿verdad? Sé que te has proyectado más como poeta, Ujú. aunque en esta última antología presentas una narrativa y tienes varios poemarios, entre ellos Esquizofrenia Momentánea del 2014 y Microcosmos. Háblanos un poquito de cada uno de ellos y tienes otros que también los podemos añadir. Correcto. Mi primer poemario, Esquizofrenia Momentánea, en 2014. Básicamente fue está en su segunda edición, aunque a veces me tienta engavetarlo. Fue una colección de poemas que era más una exploración, yo encontrándome como escritor, que una secuencia temática, cronológica, etcétera. Y al usar el título Esquizofrenia Momentánea, que es de un poema, que empieza diciendo: a veces siento que no siento lo que debería sentir, ni pienso lo que pienso, ni pienso que lo que pienso lo que debería pensar. A veces creo que no creo tanto como creía creer, sin embargo sigo viendo aquello que me cegó. Era la idea de, pues hay un montón de contradicciones que me pueden habitar y creo que toda persona se ha sentido así. Luego, este salió de forma independiente y simplemente era un momento que yo quería probarme y quería retarme a publicar algo y salir del miedo a publicar, porque a veces uno escribe y quiere publicar, pero ¿y qué dirán los demás, no? Me lancé. El segundo libro, Microcosmos, creo que es mucho más pensado, fue a través de la editorial La Maruca. Y este es un tríptico, son tres pequeños libros juntos, lo sagrado, lo sublime y lo demás. Los sagrados son poemas de corte religioso, existencialista. Los sublimes son poemas patrios o románticos, porque creo que la compañera de uno es la primera patria. Sí. Y lo demás, pues, un par de poemas que creo que podían caer ahí por el hecho de que yo estaba jugando con la idea de usar epígrafes de canciones en todos los poemas. Y pues había otros poemas que no necesariamente tenían un tema en específico, pero que sí tenían unos epígrafes de canciones y dije, pues voy a aprovechar y tirarlos ahí. Ese fue la mejor escuela para empezar a escribir con intención. Wow. Y que tú recuerdes, ¿cuándo fue que escribiste tu primer poema, tu primera poesía? Pues mira, yo siempre he relajado con que yo empecé a escribir cuando empecé a escribir, porque cuando yo empecé a leer, cuando yo Ajá. aprendí a leer, o sea, te estoy hablando 7, 8 años, mi papá me dio el monólogo de Segismundo. Esta historia yo la he hecho varias veces y me dijo: apréndetelo y te voy a dar un regalo y vas a tener un regalo. Y entonces, después, cuando por fin me lo aprendo, se lo declamo y me dice: el regalo es el conocimiento. Y, y en ese momento yo esperaba un Hot Wheel, pero tuve una fascinación desde el principio con las letras, con el juego de palabras, con los punchlines, con las rimas. Y yo empecé a escribir, yo te diría que a los 8 o 9 años, la idea de escribir algo bonito Sí. estuvo ahí. Y actualmente, ¿qué te inspira a escribir? Yo trato de que la inspiración sea más provocada que buscada. Mi, Ok, mi compañera es mi inspiración, una de las inspiraciones más grandes que tengo en estos momentos. No solamente por lo que ella me inspira como persona, sino porque con ella muchas conversaciones intelectuales, mucha exposición a otras artes. Eh, Me inspira las situaciones de nuestro país ujú, y yo trato de inspirarme en todo y trato de escribir de todo. A veces escribir para mí no, trato de que sea un ejercicio diario. Te puedo decir, por ejemplo, sí, que bien parecería medio antítesis. Mis últimos dos libros, o mis dos libros más recientes, el anterior, bueno, podemos hablar primero, por ejemplo, el romance, la idea del amor, el aspecto de la apreciación de lo femenino, es algo que siempre fue un tema que se me ha dado. Tengo un poemario
que se llama Topografía de Mujer, que es el cuerpo femenino, pero tratando de bajarle 10 a la sobresexualización y a la sobreerotización del cuerpo Sí. femenino y celebrarlo como el cuerpo femenino tal. Eso está en un audiolibro que lo pueden encontrar en mi Bandcamp y pueden encontrar eso en mis enlaces. Luego, eh, he trabajado otras cositas, pero por ejemplo, los últimos dos que publiqué, uno fue Estúpido Cupido, que fue luego de mi última ruptura amorosa. Es más bien una exploración sobre, pues, cómo el amor no es lo que nos decepciona, lo que nos decepciona muchas veces son las ideas que uno se hace del amor. Eh, y inmediatamente después, pues, Cupido me jugó me hizo la jugada de que me enamoro, tengo una relación hermosa y muy saludable emocionalmente, y de ahí sale Ternujuria, que es obviamente el chiste de lo tierno y lo erótico cohabitando en el espacio de una relación de admiración, amor y respeto. Muy bien, muy bien. Mira, estoy presentando ahora tu página en Bandcamp, Topografía de Mujer. Ahí pues al público que le interese puede pasar, puede visitarla y tiene una variedad de poesía, ¿no? Son 38 poemas, cada uno acompañado por una imagen creada por un artista visual de Puerto Rico. En la portada la hizo Lisat Leonardo. eh, Inspirada en una foto que la compa Ingrid Pérez trabajamos, que fue una de las que pues sirvió de modelo para este proyecto, que es uno de los trabajos que más trabajo me dio, pero que más orgulloso me siento. Creo que sí, en esta página, aquí hay algo que me llamó la atención. Dices, poeta puertorriqueño, artesano de palabras, y lo que más me llamó la atención, y sobrepensador profesional. Ese sobrepensador profesional me identifiqué mucho con eso, ¿verdad? Pero háblanos un poquito por qué sobrepensador profesional. Pues mira, parte ansiedad Ok. generalizada, parte me aburro con facilidad y parte manejo de inseguridades personales que he ido amaestrando a mi favor. Había un chiste que a mí me decían a veces el viejo mago, porque, pues, que como te mencioné en algún momento, yo trabajo trabajo talleres de bloqueo creativo. Sí. Y una de las cosas que yo hacía era manejarle el proceso creativo a compañeros y compañeras que estaban trabajando su libro, insistiendo, fastidiando, pero también como que dándole taller para que pudieran salir de esos bloqueos. Y yo lo que ahora estoy bajándole al profesionalismo en ese sobrepensamiento, pero por lo menos lo que he hecho es que lo estoy usando para aumentar mi creatividad, tratando de ver más de una perspectiva en cada asunto. De hecho, estabas promocionando unos talleres que ibas a dar o ya las estás dando, no estoy Hoy, seguro. hace un tiempito que no lo daba y hoy voy a darlo otra vez de nuevo. Hoy comienzas un... Hoy comienzo de nuevo, sí. Ok. Esta ocasión son 4 escritoras, pero lo he dado con artistas plásticos y con cantautores también. Ok, el que esté interesado, simplemente que te siga en las redes sociales. Déjame ver si tengo aquí tu página de Facebook. Ahorita la presenté. Aquí está. Dame un segundito para subirla. Y nos pueden también seguir Sí, en Facebook como en Instagram, ambas. Ahí estamos a su disposición. sí, sí. Eh, Proyectos que tengas pendientes y que puedas mencionar, porque a veces hay proyectos que uno no debe estar mencionando, pero proyectos que tengas pendientes para el futuro. Pues mira, ahora mismo me quiero concentrar en Lo Más Claras, que es el nombre de la novela que Desaparición en Lo Más Claras, que estoy tratando de terminar el borrador, porque ese borrador fue escrito como en 2, 3 noches en el 2017 y ahora lo estoy puliendo de nuevo.
quiero retomar los talleres, como estaba mencionando. Creo que los talleres han dado en general muy buenos resultados y eso me emociona mucho porque también significa que yo voy a disfrutar de más arte de compañeras y compañeros que admiro, además de gente que he ido conociendo. Tenemos nuestra tienda, creo que van a haber unos cambios que van a ser del agrado de mucha gente, al igual que algunos eventos que estaremos haciendo y anunciando más adelante. De hecho, para el que quiera un poquito de lo más clara, como mencioné ahorita, presentas una narrativa en Septiembre Distopía, que actualmente el que le interese puede ir a Amazon y lo puede conseguir allí. Aparte de que va a haber una pruebita de varios autores, creo que son Varios como, autores muy buenos. sí, muy buenos, sí, sí. De verdad que hace una muy buena elección de autores para las antologías. Sí, es correcto, es correcto. Bueno, Lionel, yo te agradezco, ¿verdad? Que estuvieses hoy aquí. De hecho, déjame preguntarte, esto me surge ahora, ¿cómo se siente no ser el que entrevista, sino el entrevistado? Bien raro, mano, bien raro. He estado lidiando con el deseo de empezar a preguntarte yo a ti. De hecho, tenemos que cuadrar para traerte al podcast, Gracias. porque sí, es una experiencia bien, bien rara. Para el episodio de número 200, la poeta Elisaura Vázquez me entrevistó a mí para el podcast. Ok. Y de hecho ella tuvo que insistirme como por 6 meses de que yo tenía que hacerlo. Y sí, es bien raro. Yo prefiero preguntar y conversar que me pregunten. Es como a mí a veces yo prefiero, en vez de hablar, me prefiero escribir. Me, Exacto. me siento mucho más cómodo escribiendo que hablando. A mí me Pero, gusta hablar. De hecho, hay un relajo con eso del podcast porque yo hago el podcast porque a mí me gusta hablar basofia y tendida. Eh, pero cuando yo soy el foco, como que no es lo mismo. Pero tú sabes que el que te hayan entrevistado para tu propio podcast está al lado positivo porque el público ahí va a conocer cosas que no que cuando tú entrevistas nunca van a salir. Correcto, correcto. Sí, esto es como cuando termina la película, hay muchas personas que le interesa ver qué fue lo que pasó detrás de esas cámaras. Exacto, Y la dinámica es completamente distinta. totalmente distinta. Pero nada, Leonel, te agradezco el tiempo que has estado aquí con nosotros, le agradezco a nuestro público que siempre está allí presente. De hecho, vamos a chequear cuántas personas se han conectado. Usualmente hago este ejercicio. Yo sé que la hora no es muy favorable, pero 298 personas, que está bien para la 1 de la tarde. Eh, Eh, para darle un martes. Un martes, correcto. Pero nada, el programa está allí. Por las próximas 24 horas va a seguir cogiendo público. Y nada, gracias a todos esos que se conectan. Ya mañana va a estar disponible en YouTube. Y nada, gracias a todos. Y gracias, Leonel, por el tiempo que nos has dedicado hoy. Gracias a ti por la invitación. Pues nada, hasta aquí llegamos y buenas tardes a todos. Buenas tardes.